perpetuidad, así que bueno, no sé. Pero de última, por una cuestión de voluntad popular, podemos llegar a hacer algún tipo de revisión. Si falta y sirve, que Sí. creo que no. Igual, digo, para el que nos escucha, que esto en definitiva es un podcast, es un formato de audio, Sí, absolutamente igual. no debería cambiar demasiado, ¿viste? Dónde nos ubicamos, salvo, no sé, alguna cuestión, pero creo que muy mínima. En general, después esto es para el disfrute de la persona que le gusta ver el video junto con el audio Sí. y que va a partir de acá a seguirnos en nuestro canal, que ya nos falta poco para llegar a los 1000 suscriptores. Estamos a casi nada, así que por favor, el que no lo haya hecho, que vaya a YouTube y se suscriba, que le diga a su madre, a su padre, o a su hermana, o a su primo, o a quien sea, que ya llegamos a los 1000 suscriptores y de paso también los introducen a esta hermosa tecnología que es el efectivo electrónico de persona a persona diseñado por Satoshi Nakamoto. Sí, hoy tenemos un tema que es algo que siempre lo rozamos un poco, ¿no? En algunos episodios. Nosotros somos, y esto lo contamos por ejemplo en el episodio anterior, que hablamos de nosotros puntualmente, nosotros pensamos que no se trata solamente de promover unas ideas, ¿no? Sí. O de educar en base a esas ideas. Además, ¿no? O sea, digo, eso es como el piso, si querés. Exacto. O sea, no podés pensar en una idea sin, no sé, quererla transmitir a otro. Claro, o incluso te diría, son los cimientos. Claro, exactamente. Tenés que tener cimientos correctos, pero después... Tenés que tener un techo también. Exactamente, Sí. haces los cimientos para construir algo encima. Exactamente. O sea, nuestro podcast, por ejemplo, hace de cimiento, al igual que el podcast de No hay almuerzo gratis, dentro del mundo hispanohablante de Bitcoin Cash. Y los otros podcasts que haya, o los futuros podcasts, canales de YouTube que hablen del tema, hacen de cimiento en ese sentido. Pero igualmente consideramos que no alcanza solamente con eso. Porque si no nos quedamos en lo que nosotros ya hemos hablado muchas veces como libertarismo de café. Sí, o activismo de café, ¿no? Que en Exactamente. definitiva termina siendo bastante inactivo. Entonces queremos huir un poco de esa cotidianidad. O sea, no se basa solamente en tener ideas correctas. Es decir, las ideas incorrectas son las que muchas veces se aplican y las ideas correctas son las que permanecen al margen viendo cómo la gente aplica las ideas incorrectas, ¿no? Exactamente. Y por ahí, por una cuestión de incluso puritanismo o por falta de voluntad de hacer las cosas, vemos como a lo largo de la historia muchas veces los, entre comillas, buenos son los que se quedan a ver y a señalar con el dedo cómo los malos hacen las cosas. Muchas veces sí hacen críticas que son correctas, pero vos ¿dónde estabas? Donde o sea, en el momento en el cual todo eso se estaba cocinando. O sea, vos estás viendo los resultados de la aplicación de las malas ideas, pero vos ¿dónde estabas mientras estaban debatiendo, por ejemplo? O mientras estaban intentando aplicar. No había nacido, boludo, todavía. Todavía no habías nacido, pero digo, hablo de... sí, pero o sea, las cosas que suceden hoy. Exactamente, o sea, vos hoy en día tenés un montón de cosas que van ocurriendo en todo el mundo. En muchos casos sí, no tenés una influencia directa por ahí, pero los que sí tienen las influencias o la capacidad de intervenir, muchas veces no lo hacen, por una cuestión de o comodidad, o porque se quedan en esto de no, si intervengo me voy a mezclar con el sistema, entonces de alguna manera voy a ser menos bueno, o menos puro, o menos fiel a mis ideas, que tampoco está mal, o sea, no estamos diciendo no seas fiel a tus valores. Lo que estamos diciendo es que no se trata solamente de hablar de las ideas, hablar del potencial, ¿no? Que era algo también que conversábamos en el episodio pasado, sino de llevarlas a cabo, ¿no? Eso es justamente el puente entre lo que vos pensás y la transformación del mundo real, ¿no? Exacto. O sea, si te quedas solamente en lo que vos pensás, ahí se quedó todo. En lo que vos pensás o lo que vos haces que otras personas piensen, en resumo. Pero el transmitirlo al mundo real viene acompañado, ¿no? Por ejemplo, cuando Bastos habla de la idea de no traer el libertarismo, sino hacer libertarios. Ok, pero si todos somos libertarios y nadie practica el libertarismo, vamos a seguir viviendo en el socialismo que vivimos, ¿no? En muchos casos sí. Claro, es que simplemente vamos a estar todos hablando de libertarismo con otros libertarios, aunque todos seamos libertarios, hay que actuar en consecuencia, ¿no? Sí, o por ahí no todos, porque siempre vas a tener una minoría que toma el post. O sea, a la que le está cediendo el monopolio de la acción. Exactamente. ¿No? O sea, vos puedes, si querés ser consecuente, o sea, serías un libertario inconsecuente. Es decir, no llevas a la práctica las ideas o no velás por la aplicación de tus ideales. Entonces, lo que termina sucediendo es que el que sí tiene la iniciativa, por ahí con ideas incorrectas,
Pero yo lo que he visto en muchos casos es que la gente que en general toma iniciativa desde, por ejemplo, los ámbitos de izquierda, los centros, son gente que está extremadamente motivada para actuar. Sería el otro extremo. Es O sea, vos- la no educación con el superactivismo. Exacto, vos- El activista puro. ¿no? Exacto, pero vos en muchos casos tenés que el activista es la persona que tiene las ideas contrarias a las tuyas, pero sin embargo las está practicando. Sí, Evidentemente sí. por ahí no va a obtener los resultados que espera, pero vos sí los vas a ver, Sí, a y pesar de que vos... fíjense como el activista es el que mueve la agenda en algún punto. No es solamente el promotor de ideas y bla, bla. Es el activista también. Lo vemos, por ejemplo, en Milei. Antes de Milei, sí, cada vez había más libertarios, pero No salía de internet. pero estuvimos encerrados todos 2 años en nuestras casas. Podía salir los días impares los que tenían el DNI impar y este tipo de locuras, ¿no? Que era lo que vivíamos. Simplemente con el tomar café y hablar del libertarismo desde nuestras casas, ¿no? Había Zoom en ese momento. Pues no te dejaban salir. Entonces la gente se juntaba a hablar en libertarismo, de libertarismo Encerrado en Zoom su- o desde la comodidad de su pod, casa. como dicen. Es que también tiene esto como de interesante esta idea, ¿no? Que vos podés, una vez que empezás a conocer los ideales de la libertad y puedes empezar a conocer ciertas cosas, es revelador hasta cierto punto. Y uno se puede quedar en la comodidad de decir, La yo revelación. tengo una idea, un conocimiento que el resto no, y de alguna manera tengo autoridad para decir no qué es lo que yo tengo que hacer, sino cómo el resto debería comportarse. Que Claro. paradójicamente es justo lo contrario de lo que Claro, proponen. no te lo voy a propugnan. imponer, No te- exacto, pero esto es como debería ser todo. Bueno, exacto. empecemos a transformar la realidad. Ya entendemos cómo debería ser. Sí. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que en muchos casos, si bien es cierto que no se está hablando de colectivos, es decir, obviamente se No, no. protegen los derechos individuos, pero vos las consecuencias sociales las terminás experimentando igual. Es decir, vos convivís en una sociedad. Y en general, el tenor ideológico de esa sociedad lo vas a experimentar, quieras o no. Sí, total. Te conviene modificarlo a tu favor, obviamente. Y Total. modificarlo de la forma que obviamente sea correcta. Pero si no lo haces, alguien más lo va a hacer. Es decir, no es que si vos no proponés ideas, la sociedad no va a tener ideas. La sociedad como algo, no como algo ontológico, sino como algo, digamos, los individuos en general, ¿no? Si vos te limitás simplemente a ser el, digamos, difusor en tu pequeño círculo de ciertas ideas y nunca las presentás para que la gente las evalúe, las considere, nunca vas a llegar a formar esa masa crítica que termina transformando para bien la sociedad, sino que al contrario, las ideas que llegan son las ideas de aquellos que buscan utilizar, por ejemplo, el poder del Estado para beneficiarse a ellos mismos o a sus allegados. Sí, total. O incluso, entre comillas, con las mejores intenciones, tratan de hacer justicia trayendo más injusticia. Por ejemplo, podemos también pensar otro ejemplo, con el tema de la natalidad, Ujú. ¿no? Si no es algo que exclusivamente dependa de no vos. importa que digas, además, claro, pero esa es una cuestión de agregado, ¿no? Ujú. No importa que vos digas, no, hay que tener hijos porque si no nos vamos a extinguir, ¿no? Porque va a bajar el nivel de vida, o porque Detroit va a ser el estándar de todas las ciudades del mundo, Sí. ¿no? No basta con que lo digas, basta con que después salgas y tengas hijos, ¿no? O sea, no te estoy apurando, pero en algún punto tiene que estar en tu roadmap personal. Claro, si sos ¿no? consecuente. Si sos consecuente, porque si no, los que sí actúan, por ejemplo, los Amish, los melonitas, los judíos ortodoxos, ¿no? Todas estas que tienen 10 hijos cada uno, van a ser la regla en el futuro. ¿Me Exacto. entendés? Y la ideología que se imponga va a ser la que ellos se impongan. Entonces, lo que decimos es, no basta con hablar, no basta con promover, hay que actuar en consecuencia a eso. Totalmente. Y de hecho, esto es un gran ejemplo, porque si vos el día de mañana querés más libertarios, probablemente no hay forma más efectiva y eficiente a la vez de lograrlo que teniendo hijos que sean criados con ideales libertarios. Claro, crianza ¿no? pacífica. Exactamente, con crianza pacífica, con probablemente educación en casa, o sea, pero vos ocupándote, es decir, llevando tus ideales a la práctica. O sea, vas a tener mucha más influencia con 4 o 5 hijos que... Una pelea en Twitter. Exactamente, con una pelea en Twitter. A largo Sí. plazo vos vas a ser una persona mucho más influyente, perdón, en tu casa que afuera. Sí, y eso total. no hay forma de escapar, realmente es así. Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que consideramos que es, te diría, lo más importante
Sí. En algún punto es actuar. Entonces, lo que hicimos fue dividir, si querés, el movimiento libertario. Sí, esto como Algo arranque general, ¿no? sí. de lo que vamos a hablar el día de hoy. O sea, por cómo llegamos a esto. Nosotros notamos que hoy en día tenemos una tecnología que es excelente para llevar a la práctica muchas de las ideas que nosotros ya tenemos, que Sí. es nada más ni nada menos que el efectivo electrónico de persona a persona. Sí, dinero y Plantea- Estado son dinero, dos separados. exactamente. O sea, vos tenés hoy en día una forma de hacer secesión monetaria Pacífica. unilateral, pacífica, Unilateral. Sí, no tenés que esperar un instantánea. proyecto de ley. O sea, es como que esto debería... Está bien. Al principio, si querés ser un poco escéptico, decir sí, es demasiado bueno para ser verdad, pero quizás sí, es verdad. Entonces, ¿por qué no estamos viendo olas y olas de supuestos libertarios que se suben a esta tecnología y la empiezan a adoptar de forma masiva, ¿no? Entonces, nosotros no creemos que sea necesariamente por una deficiencia tecnológica, es decir, la deficiencia tecnológica en todo caso, sino más una cuestión técnica, es resolver unas cuestiones de escalabilidad, pero ya la escalabilidad está dada por puro modelo de incentivos. En definitiva, lo que nosotros decimos es por qué estas personas, que supuestamente son cada vez más en todo el mundo, no solamente acá en Argentina, con el caso particular del presidente Javier Milei, sino en muchos lugares donde se ven estas ideas como una forma de salir de un totalitarismo que cada vez se viene y se hace mucho más presente con las nuevas agendas que se imponen, con el nuevo orden mundial, la Agenda 2030 y demás, estas ideas que ya cada vez no son ni siquiera implícitas, o sea, lo dicen abiertamente. Vos hablás con la presidenta del FMI, te dice, nosotros queremos una CBDC para que nadie pueda tener privacidad financiera. Lo dicen. Entonces, en definitiva, vos, digamos, ¿por qué no tenés a toda esta gente que supuestamente tiene ideales libertarios usando una tecnología que prácticamente no requiere esfuerzo utilizar? Aunque sea de forma, digamos, paulatina, ¿no? No estamos diciendo onboardear a todo el mundo de acá para mañana, pero decir, No, pero se puede empezar por los libertarios, que es lo que puedes estamos arrancar haciendo, por los ¿no? libertarios, ¿no? Que son quienes más incentivados se deberían ver a utilizar una tecnología de estas características. Es decir, ¿qué más querés, no? O sea, te estoy dando todo y ni siquiera tenés que involucrarte con el Estado. Es decir, es una forma ni siquiera que ni siquiera requiere que te metas adentro del Estado. Entonces, lo que hicimos, Coyan, fue dividir en dos grupos y a su vez en dos subgrupos Sí. de los tipos de libertarios con los cuales nos podemos encontrar. Sí, nosotros tenemos un episodio, tenemos dos episodios, Ujú. que hablamos uno de, si querés, las estrategias que hay de los libertarios, el libertarismo, y después otro hablando más de herramientas puntuales que se pueden usar para distintas cosas, por ejemplo, para educación, para, no sé, para salud, para finanzas, para lo que sea. Y en este vamos a adentrarnos un poco más en dos de estas puntuales corrientes, que son la mayoritaria, en general. O sea, el resto de las corrientes estaban también dentro de estas dos grandes corrientes, que lo dividimos, si querés, entre estatistas y puristas, ¿no? Sí, estatistas en un sentido medio jocoso porque en realidad no es que estamos diciendo que estos libertarios sean estatistas en el sentido filosófico, pero que sí tienen como una opción dentro de su menú de acción es decir, bueno, me involucro, me meto a sectores de, digamos, el sector público, áreas específicas para tratar de disminuir la injerencia que hace el Estado sobre las personas, ¿no? Sí, exactamente. Y también están las personas que no lo hacen, pero lo ven como algo, si querés, no negativo, por lo menos. O sea, un neto positivo, al menos. Claro. O sea, como que hace más bien que mal. Porque después, bueno, la diferencia con los puristas sería que los puristas dicen, no, si vos estás metiéndote al Estado, estás legitimando el sistema y, en definitiva, le estás dando más poder. Sí, ni siquiera vos meterte, simplemente votar por un Exacto, candidato o incluso libertario. votar. Es decir, si vos estás votando, estás legitimando el sistema. Lo cual es una discusión filosófica en sí, que creo que ni siquiera está, por lo menos para los libertarios, como te metes en una conferencia de libertarios, tirás esa y haces es como tirar una bomba. Sí. Automáticamente vas a tener los dos bandos y bastante bien definidos, pero tiene sentido pensar que es posible, digamos, hacer una estrategia mixta, por lo menos, ¿no? Como algo donde vos mantenés un ideal filosófico y además ayudás a que la gente tenga por lo menos una bota un poco más liviana sobre sus cuellos. Entonces, tenés esas dos opciones. Sí, Esos serían exacto. los dos grupos de libertarios. Los puristas, los que dicen, no, esto no lo vamos a tocar porque es completamente inmoral. Y después el que dice, sí, es inmoral el Estado, pero no es inmoral meterse a eliminar el Estado, por ejemplo. Claro, sí. Es simplemente una herramienta. Es una herramienta más, exactamente, es de lo que disponemos, ¿no? Sí,
Exactamente. Sí, el Estado existe, no puedes hacer como que no existe. No nos vamos a meter a discutir qué bando sí, qué bando no va por ahí. Nosotros, a su vez, dividimos ambos bandos en los que... Porque hay algo que es curioso del lado, si querés, de los estatistas, ¿no? En este caso. Sí. Es que todos, de alguna forma, se involucren o no, mueven algo, ¿no? O tienen la sensación, por lo menos, de que están cambiando algo. Aunque no te metas en política, votar a un candidato libertario te da una sensación de apoyo a ese accionar, a esa estrategia. Estamos diciendo, para que se queden tranquilos, que el voto es un contrato de representación, ¿eh? No. No lo es. Lo que estamos diciendo es que vos tenés la sensación de que estás aportando a ese cambio, si querés. Claro. Entonces vos tenés, si querés, dentro de los estatistas, los que se involucran en política, quieren cambiar, ¿no?, cómo funciona, o quieren fundar un nuevo estado, por ejemplo, como Liberland. Quieren, desde esa perspectiva, modificar. Y tenés los que quieren hacer eso y además quieren utilizar Bitcoin Cash, ¿no? Que lo ven como una herramienta más dentro de ese abanico de posibilidades de cosas que se pueden hacer. Es decir, si vos sos consecuente, deberías decir, bueno, utilizo herramientas que me da el Estado para liberar hasta cierto punto a una determinada población, pero además tengo esta tecnología que, aunque el otro falle, aunque mande una ley y no salga, aunque haga un decreto y no se cumpla, o lo que sea, o que no pueda desmantelar ciertas instituciones que ya están formadas, sí tengo la posibilidad de, por lo menos, decirle a la gente, mira, desde una silla institucional o algo, te digo, usa esto porque es dinero no estatal. Es la forma más libre de comerciar de la que disponemos hoy en día. Sí. Y por el otro lado, acá algo un poquito más paradójico, que dentro del purismo vos tenés los que, pues como no podés votar, digamos que podés no hacer nada, que ese sería como el más puro de los libertarios del café, ¿no? El que no hace simplemente nada. se queja y no hace nada. Ahí vienen las CBDC, corran por sus vidas y ahí la quedan. ¿Y a dónde? En ¿A un dónde video de corremos? YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo video. Sí. Encima es tremendo porque vos los escuchás y te dicen este tipo de cosas. Son extremadamente alarmistas en muchos casos. Sí, te muestran el gráfico de las conexiones, de cómo viene. Sí, es espectacular, ¿viste? Porque una investigación tremenda. Y después, cuando vas a las soluciones, es... no, esto no. Suscríbete a mi canal. Dale like. Sí, no, vas a que. Bueno, pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué me decís que haga? Está bien, salgo yo de la CBS, pero ¿hacia dónde? Claro. La moneda del Estado no. Corre en círculos, te dicen. Meterte al Estado para tratar de que, por ley, por lo menos, no simplemente una CBDC, está mal. Está mal. Y las criptos no funcionan porque no son dinero. Sí. Entonces, terminás como en una especie de vacío y que hasta incluso te hacen dudar de la intención de la persona a la hora de hacer ese genera video. frustración. Por eso vemos tanta toxicidad también. Exacto, entonces a veces ahí. genera como este nivel de insatisfacción que decís, che, al final no puedo hacer nada. Sí. Tengo que venir y la única tranquilidad que tiene la persona que es como que yo tengo un conocimiento que estoy por encima de ustedes, Sí. Y ustedes no pueden hacer nada. Sí, yo levito. Exactamente. Digo, yo puedo adivinar lo que va a pasar de acá a 10 años, pero no se puede hacer nada. Sí. Todo va a ser malo, todo va a ser triste, todo va a ser pésimo. Siempre, Sí, y no puedes siempre hacer peor. nada a cambio. Exacto. Sí. Eso es si querés, el lado más. Mándame una donación a Binance. Claro, sí. Y tienen abajo en la descripción la dirección que arranca con 1. La dirección Legacy de Binance. Y siquiera se tomaron el tiempo de investigar un poco, ¿no? ¿Qué sé yo? Si entendieras cripto no estarías pidiendo donaciones a tu cuenta de Binance, por ejemplo. Claro. Una ridiculez. Digo, como si lo descartaste como opción, mínimo, tuviste que haber investigado bien. Porque no te tendría que estar donando a Binance. Por lo menos. Sí, por lo menos. Eso muestra claramente que no lo investigaste. Y que no tenés idea de lo que estás diciendo. Después están, digamos, algunos que son similares que no conocen la tecnología directamente. Sí. Están los que, por una cuestión, bueno, lo mencionábamos un poco el episodio pasado, que se quedaron en patrón oro. Sí. O sea, que en realidad lo que habría que hacer es volver al patrón oro.
dejar de usar bancos de un día para el otro, nos ponemos todos de acuerdo y No, empezamos pero a aparte, utilizar letras de cambio de ¿cuál oro. es el método para patrón oro? Porque nunca te lo aclaran. Claro. No, el patrón oro es la que va. ¿No ves que hice un paper que dice Sí. que el patrón oro funciona? Bueno. Bueno, igual y hubo todo, ¿qué libertarios puedo que hacer? sí escribieron Sí, métodos. Ejemplos que el supuestamente Goldback. eso. Exactamente, Por bueno, ejemplo. tenés el Goldback, que ese está bueno, lo hemos hablado también en uno de los episodios. Que Se llama también ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Oro o el Si oro. tenés que el sos oro, un exactamente. Goldback, tenés que ver esto. Bueno, los Goldbacks son unos billetitos que están hechos literalmente de oro y que en ciertas comunidades en Estados Unidos se utilizan como moneda. Pero digamos, no tienen forma de... Y aparte del siglo XXI, necesitas poder enviar online. Exactamente. Dinero. Entonces, la alternativa en su momento fue eGold, que terminó desastrosamente. Terminó mal, sí. Terminó mal. Spoiler, termina Spoiler, mal. termina mal. Por eso Bitcoin fue tan novedoso en su momento, ¿no? Entonces, está también la gente que se quedó en, bueno, el patrón oro es lo mejor. Cuando se intentó hacer de forma digital falló. Por lo tanto, cualquier intento de dinero que tenga algo similar con lo digital es necesariamente malo y va a fallar. Ah, porque es Y sí, hackeable. ¿y por qué es hackeable? O porque... No, incluso porque dicen, bueno, pero si no le encontraron una falla ya se la van a encontrar. Sí, sí. Y no hago nada, o sea, ni lo uso. Eso está, está también ese, como el negado. En general suele ser ese tipo de libertarios, podríamos decir. Claro, pero este es lo mismo que el anterior. Se queda en una teoría. Se queda en una teoría. Ya va. Aparte, patrón oro. ¿Cómo? Empezamos a pedir por favor que nos manden Goldbacks. Pedimos por favor que, no sé, el gobierno tiene que permitir que haya bancos que almacenen oro. ¿Cómo hacemos, no? O sea, realmente. Sí, porque estás, O sea, en la práctica, estás yendo con algo que es ¿cómo físico. volvemos al patrón oro si el gobierno va por la CBDC? ¿Me entendés? O sea, vos no puedes decir, viene la CBDC y después decir, tenemos que ir patrón oro, porque ¿cómo haces para tener ese patrón oro? ¿Me entendés? Claro, los O sea, incentivos del gobierno. En la práctica no es así y el gobierno está tirando por la CBDC. No te va a permitir patrón oro el gobierno. Ahora que están a punto de salir las CBC, no. Claro. Es como estamos volviendo para atrás. Nosotros queremos avanzar sobre tus libertades, lógicamente, pero es lo que se plantea, ¿no? Entonces, es un poco, no digo tonto, pero sí iluso creer que el patrón oro va a llegar así como así y que simplemente porque lo pido en un video Pero ya está. aparte, yo soy purista. No, el gobierno no se tiene que meter. Sí, Entonces no puedo ganar una elección y orisificar la economía, por ejemplo. No puedo, Claro. porque no debo. Pero al mismo tiempo, entonces me quedo en una situación de la que simplemente rezo que velada madrina haga así y convierta que haya patrón oro de vuelta, claro. sí, o sea, es más o menos ese nivel de wishful thinking, en el Claro. cual vos terminás deseando que algo ocurra y en definitiva no ocurre y vos te estás moviendo cada vez más cerca y encima lo ves, eso es peor. O sea, toda la sociedad se está moviendo cada vez más cerca de algo que es más difícil de revertir que lo que tenemos hoy en día. Es decir, es más difícil salir de una CBC que salir del modelo Fiat. Y eso es mucho que decir, ¿eh? Sí, Es mucho que decir. Porque, bueno, ya hoy en día tenés un sistema en prácticamente todos los países del mundo en el cual la moneda es obligada por el Estado, es legislada como de curso forzoso y cualquier intento de salirse de ese sistema, volviendo por ejemplo el patrón oro, tratando de hacer transacciones con otras cosas, en muchos casos termina siendo severamente castigado. Sí, Sobre sí, todo sí. estamos hablando de obviamente cosas físicas, ¿no? En donde vos tengas que almacenar oro, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo te- ¿El de Liberia era? No. El ¿Cuál que- decís? El que quiso vender oro por petróleo y no me acuerdo el nombre del país. El que quiso vender oro por petróleo y bueno. No, el petróleo por oro, quería cobrar en Eso, oro eso. y le hicieron un golpe de Estado. Sí, No sé sí. si era Liberia, pero fue uno de estos países que el año pasado en África tuvo Sí. un golpe de Estado bastante Sí, sí. duro. Fue justo de casualidad. Justo de casualidad, Justo de ¿viste? casualidad. Es como de golpe, che, no vamos a usar más el dólar, ni el euro, ni la moneda que nos obliga a utilizar. Creo que eran estos países que estaba bajo la órbita de influencia de Francia. Sí. Y que tenían tratados de comercio bastante beneficiosos, o sea, antieconómicos para cualquier empresa, pero bueno, son este tipo de arreglos, viste, que justamente existen en parte facilitados por la existencia del dinero fiduciario. Sí. Y bueno, y por el otro lado tenemos los agoristas, si querés, ¿no? Los puristas Sí, de los libertarios. de libertarios que usan Bitcoin Cash. Exacto. Ese por lo menos sería, si querés, en algún punto el más consecuente. Claro.
A ver, Por vos- lo menos ideológicamente, ¿no? O Claro. por lo menos lo usa. Sí, porque o sea, Aporta hacia ese algoritmo, mundo, ¿no? el algoritmo apunta a ejecutar tantas Acción. acciones por fuera del gobierno como te sea posible. Es decir, con esto de, bueno, mercados grises, tratar de mantenerte fuera de la esfera de influencia del gobierno, empezar a generar comunidades y redes de contención que estén por fuera de los sistemas estatales. Es como un poco reconstruir la sociedad hacia lo que era previamente. Es decir, Sí, total. donde el Estado se metió, bueno, nosotros volvemos a construir algo similar a lo que había previamente antes de que el Estado se metiera. Sí. Entonces, una de las herramientas que algunos están empezando a utilizar es, por ejemplo, Bitcoin Cash. No, son personas que están utilizando el efectivo electrónico persona a persona para hacer transacciones entre ellos. Es decir, hay uno que vende papa y hay otro que vende tomates, y el que vende papas cobra con Bitcoin Cash y después va y le compra los tomates con Bitcoin Sí, Cash sí. al otro. O sea, y tenés una especie de círculo de económico en el cual esto empieza a ser utilizado efectivamente como una moneda, porque además justamente esa es la idea, que sea utilizado como una moneda. Sí, total. Lo que nosotros creemos que sería lo mejor, obviamente, es que ambos grupos, tanto esteta como puristas, Sí, sí. transicionen hacia poder usar Bitcoin Cash. Por eso nosotros tenemos un episodio hablando de la estrategia, ¿no? Como vemos, transversal Exactamente. a todo el libertarismo, que es claramente es Bitcoin Cash, ¿no? O sea, el dinero es algo que te hacen cualquier estrategia que tengas libertaria, y no hay mejor dinero que Bitcoin Cash, ¿no? Tiene un montón de episodios en nuestro podcast explicando por qué. No sé si tenés algo más que comentarle. Sí, no hay mejor dinero que Bitcoin Cash, y Bitcoin Cash es la versión original de Satoshi Nakamoto. Lo que a mí me gustaría un poco como tocar, aunque sea por arriba, es cómo llegamos a convencer, porque sí, está bien, nosotros estamos haciendo un poco eso, estamos diciendo existe este problema. Sí. Yo no me quiero ir sin como plantear al menos una solución, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que por lo menos nosotros en nuestra vida cotidiana con las personas que hablemos que digan sí, no, me parece muy interesante la idea de la libertad, pero lo veo difícil. También hay otro grupo que son, por ejemplo, los libertarios que no usan Bitcoin Cash, que prefieren utilizar, por ejemplo, BTC, y lo ven más como una especie de reserva de valor, más que como... No, utilizar. bueno, justamente lo utilizan como una forma de ahorro fuera del Estado, pero que en definitiva pierde un montón de su beneficio. Es que ese es el problema también por el cual no prendió tanto el peer-to-peer Electronic Cash dentro del libertarismo como suponemos que debía haber prendido, ¿no? Bueno, lo que Es parecía que obvio... justamente le vendieron un... Claro, también es cierto, esto es algo que es cierto, que mucha gente no solamente tuvo una mala experiencia, fueron pocos los que tuvieron mala experiencia con eGold o que pueden decir no funciona porque eGold, el dinero electrónico. Pero es cierto que hoy en día te dicen dinero electrónico igual BTC. Y vos vas, lo probás, o lo intentás probar si sos Sí. serio, y muchas veces vas a No, encontrarte porquería. con que la experiencia de usuario está muy por debajo de lo que vos te imaginás que debería ser el dinero electrónico. Después vas a las aplicaciones que funcionan con dinero fiat y de golpe tenés código QR, puedes mandarle a tus amigos por número de teléfono, tenés un montón de Sí. formas de utilizar el dinero y es como que, che, ¿qué pasa? ¿Viste? ¿Por qué está creciendo esto y el otro no? Entonces decís, o te vas directamente de eso, o si lo ves decís, sí, o sea, comprás el discurso de no, esto es para ahorrar, esto es para que vos te lo guardes Ahí te abajo del colchón. autoconvences. Exactamente. Pero no Sí. tiene uso real a la hora de hacer transacciones en efectivo. Y los que sí están intentando hacer eso hasta cierto punto se encuentran con un montón de limitaciones técnicas que tienen que ver con las modificaciones esenciales que le hicieron al fork BTC en el código para que no funcione y no escale tal cual funcionaba originalmente. Si vos te metías a los primeros foros, la mayoría de libertarios eran personas que querían utilizar el dinero para reemplazar al dólar. O sea, no es... eran ese tipo de personas, era esa gente con esa clase de ideas. Sí, sí, no sí. estábamos hablando de personas que decían, no, bueno, esto va a subir a 100.000, a 200.000, a medio millón. Y me voy a Cuando comprar llega un un millón Lambo. se cae el Banco Central. Claro, exactamente. O sea, eran personas que tenían un ideal muy fuerte de cómo debía utilizarse esta tecnología y una idea de promoción muy fuerte. Y consideraban que no solamente cumplía con las condiciones monetarias para poder convertirse en dinero, sino con las características técnicas correctas que le permitían escalar para adoptar una cantidad ilimitada de usuarios. Es decir, la gente en 2009 no decía, no, esto va a poder sostener más o menos
7 transacciones por segundo Sí, sí. y ya está, ¿viste? Después el resto que se queden afuera. No, esto va a escalar, va a tener millones de usuarios, la gente lo va a empezar a utilizar en lugar de utilizar dinero Sí, sí. fiat. Y vamos a reemplazar el dinero. Y vamos a reemplazar el dinero fiat. Y de forma pacífica, en un momento vas a tener que la competencia es tan fuerte para el dinero fiat y la fuerza, entre comillas, de atracción de la gente hacia el dinero electrónico iba a ser tan grande que prácticamente como que iba a implosionar el sistema bancario. Esa era un poco la idea. Sí, sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué la gente cambió de opinión? No es que cambió de opinión, sino que los que pensaban de esa manera hoy en día están utilizando Bitcoin Cash y la gente que entró después del takeover, adoptó este nuevo discurso. Sí, recomendamos el documental ¿Quién mató a Bitcoin? Del canal de YouTube. No nos cansamos de recomendar. Sí, La Eterna Vigilancia o Unchat puede llegar a ser también. Sí. Entonces, es gente que adoptó un discurso posterior a ese discurso original. Es decir, hubo una modificación en el medio. Y el discurso es, el Bitcoin no sirve para reemplazar al dólar. Es más, ni siquiera queremos reemplazar al dólar. Sí, sí. Lo que queremos es que esto sea una forma de reserva de valor, que no pierda su valor con el tiempo. Sí, sí. Quiero pagar con Visa. Y quiero pagar con Visa. Y voy a la conferencia de Bitcoin y BTC y pago con Visa, literalmente. Y si quiero pagar con Bitcoin me cobran 10% más caro. Sí, sí. Porque tiene un coste de procesamiento mucho más caro que una transacción ordinaria. Sin embargo, hoy en día tenés la posibilidad de utilizar Bitcoin Cash en cada vez más lugares. Y mucha de la gente que está llegando a la comunidad son personas que justamente tienen estas ideas donde descubren este principio de aplicación. Es decir, vos tenés de golpe estas ideas, las descubriste, lo que sea, y hay mucha gente la que está llegando a la comunidad es personas que tenían la intención de utilizar esta herramienta pero no sabían cómo. O por ahí Sí, es que lo lógico era que ambos grupos, más Confluyan. estatistas y puristas, tengan esta estrategia, o sea, que ambos fluyan hacia usar Bitcoin Cash, ¿no? Eso hacia usar el peer-to-peer Electronic Cash. Eso era lo natural, lo que estaba pasando. Además que reemplazaron ese peer-to-peer Electronic Cash por basura trash, ¿me entendés? Para que no, claro, eso fue lo que sucedió. Entonces se perdió, se atrasó todo este proceso, ¿no? Nos separaron de nuestra propia estrategia. Te eliminaron la herramienta y te la reemplazaron por algo peor, ¿no? Que creo que es peor que si lo hubiesen directamente eliminado. sí, el tema es... Reemplazarlo por algo peor fue peor todavía. La redundancia. Vos tenés... Claro, porque lo que en definitiva hiciste es distraer a la gente Claro. que estaba interesada en utilizar una tecnología. Nos distrajeron una década. Exacto. Nos atrasaron 10 años. Mínimo. Y ellos avanzaron con la CBDC 10 años. Exactamente. Exactamente. O sea, compraron 10 años de tiempo para poder desarrollar esta tecnología, de la cual ahora Claro. ¿Qué pasó los en el libertarios medio? se quejan. ¿Qué pasó en el medio? Bancarización de todo el mundo, fintech, CBDC a la vuelta de la esquina y todo este tipo de cosas. Entonces nos durmieron, ¿no? O durmieron a la mayoría durante mucho tiempo y ahora estamos en esta situación, ¿no? Sí. En la que tenemos que reconvencer a todos para poder de ahí empezar a trabajar en... Sí. que igualmente nosotros estamos trabajando en paralelo. Esto se puede ver en, por ejemplo, usar.bcharg.com, donde tienen los comercios que aceptan en Argentina, un Sí. montón de herramientas como Bitgri o BCH Bull o lo que sea. Tenemos episodios hablando de todas estas cosas. Sí, o sea, no te decimos que vengas a algo, digamos, un plano, a un sitio de construcción, sino que ya hay un montón de cosas que Sí, están sí, ya está fabricadas, construido, sí. que podés llegar y de golpe estás en una, digamos, en una ciudad paralela en la cual vos tenés un montón de servicios ya disponibles. Y obviamente se pueden mejorar y se pueden crear nuevos y pueden aparecer más, pero por lo menos tenés un punto de partida. Sí, es decir, no hoy tenés sí. que arrancar de cero. Hoy la economía paralela ya la tenés construida en gran Prácticamente parte. resuelta. O sea, Sí, creo que si hoy vos vivís en Buenos seriamente Aires, podés vivir con Bitcoin Cash. podés vivir, o por lo menos el 90% seguro. Sí. Sacando tal vez el alquiler, puede Sí, llegar a ser. por ahí. Pero hoy ya tenés, por ejemplo, hay gente que está trabajando en que puedas comprar gift cards con Bitcoin Cash. Eso ya está armado. También tenés Bitgri, que te permite comprar lo que quieras de Mercado Libre, O de Amazon. Amazon o lo que sea, con Bitcoin Cash. Ya con esas dos cosas, más los comercios que ya aceptan, realmente podés vivir con Bitcoin Cash, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? La idea es que lo repliques en donde vos estás. Exactamente. Eh, Y que si sos uno de esos usuarios que se quedaron un poco decepcionados con cómo funcionaba todo en BTC, por ejemplo, o en Ethereum, o donde sea, sabé que eso no es lo normal. Nunca fue lo normal.
Bitcoin- Parece cuando la No, psicóloga no. te habla. ¿viste? Nunca fue. Lo que te hizo tu novio no es lo normal. No, pero es que es cierto. O sea, es el equivalente a que aparezca un Es que abusador, literal- sí. te abuse y te diga, esto es lo normal. Porque, Sí, porque el no conociste otra relación porque que no, no sea abusadora, exactamente. abusiva. Entonces no tenés un punto de comparación. Pero sí, sí. el que experimentó Bitcoin al principio y Bitcoin Cash ahora, la experiencia de usuario no solamente es la misma, sino que es mejor inclusive. No empeoró la tecnología. Sí, con lo el que pasa es que tiempo. tuviste una primera mal novia. Ese es el tema. Exactamente. ¿No? Te falta una segunda como para que veas que no todas están locas. Exacto, entonces dale la oportunidad a Bitcoin Sí. Cash. Es una excelente novia. Te va a Sí, consolar por las noches. Pero más allá de eso realmente vos tenés hoy en día la posibilidad de utilizarlo. Es extremadamente simple. Sí. No requerís. Hay un montón de contenido Hay un explicando. montón de contenido explicado. Tenemos 101 episodios ya con explicando De todo. cómo utilizar Bitcoin Cash. Y pocas excusas. O sea, cada vez te la hacemos más difícil negarte. Por lo Sí. menos desde la parte moral. O sea, no te vamos a imponer nada. Es verdad. Nosotros no venimos a decir qué es lo que tiene que hacer la gente, ni cómo se tiene que organizar absolutamente nadie. Simplemente estamos diciendo, a nosotros, que estamos hace ya tiempo trabajando en esto, nos parece lo más consecuente con nuestras ideas trabajar para liberar al mundo del sistema financiero en el cual estamos y transicionar de forma pacífica, voluntaria y libre hacia algo que es mucho más efectivo a largo plazo. Efectivo, mira vos, qué loco, ¿no? Sí. Y si querés algo práctico, ¿no? Pues decís, bueno, sí, ya entendí. Ok, bueno, ahora dame algo práctico. Ok. Primero tenés el grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, puedes juntar con la comunidad. Después, si vos... Y no hace falta que seas de Argentina, hay mucha gente de afuera Sí, también. sí, hay mucha gente. Si querés el grupo de español, sería yo. Si estás en un lugar que hay un meetup de Bitcoin Cash, anda al meetup. No te lo pierdas. Si no estás en un No te lugar que quedes hay un mientras meetup, bueno, están los grupos, se hacen videollamadas, hay de todo. Eso simplemente para formar parte de la comunidad, ¿no? Para no estar aislado en ese sentido. Podés hacer meetup también si te sentís con ganas Sí. de innovar y de Sí, y tenés desde un Bitcoin Cash espíritu Argentina lo organizador. anunciamos también. Exactamente. Eso, por ejemplo. Después podés descargarte una billetera. Puedes ir a la Play Store y poner Selene Wallet. La descargás, te guardás la frase de recuperación, las 12 palabras. Tenemos un montón de episodios hablando de esto. Te la descargas. Si querés, mandás una dirección en el grupo de Bitcoin Cash, pedís permiso en el grupo de Bitcoin Cash Argentina y te mandamos Bitcoin Cash para que lo pruebes, por ejemplo. Después, si vos promovés ideas libertarias, ¿no? Promovés todo esto, integrá Bitcoin Cash dentro de ese paquete, ¿no? De ideas que sí, promovés. exacto. Vos por ejemplo, haces una conferencia o haces una charla y si cobras entrada, Da la opción de cobrar da la Bitcoin opción Cash. de pagarla Sí, con total. Bitcoin Cash. Ponela en los folletos. O incluso habla de Bitcoin Cash en estas. sí, si tenés un canal de YouTube, habla de Bitcoin Cash como una opción. Si tenés un comercio, aceptás Bitcoin Cash como método de pago. Si tenés un canal de YouTube, hasta podés aceptar donaciones en Bitcoin Cash. Si anunciás que aceptás donaciones en Bitcoin Cash y es una temática de este estilo, pero estás seguro que te van a donar. Sí, total. O sea, es un incentivo grande. Sí. Otras cosas. Si tenés un comercio, puedes ir a sumate.bcharg.com bcharg.com/sumate y ahí podés agregar tu comercio y te agregamos al mapa que es usar.bcharg.com y ahí vas a figurar en los lugares que aceptan Bitcoin Cash, ¿no? O por ejemplo, no tengo ningún lugar, soy de una localidad que no hay ningún comercio que acepte Bitcoin Cash o lo que sea. Ok, te juntás con un amigo que está interesado en las mismas ideas, uno paga y el otro le pasa la mitad de Bitcoin Cash, por ejemplo, ¿no? Y se van turnando. Es una pequeña forma de usar Bitcoin Cash, sí. Cuando no tenés una opción, es lo que hacemos, es lo que hicimos hoy con Es Leo. lo que hicimos exactamente. Literalmente lo hicimos hoy. Sí. Compramos un almuerzo, no había otra opción que pagar con Fiat, yo pagué con Fiat y él me pasó la mitad de Bitcoin Cash. Y Hicimos es algo así. que, sí. Y es una forma de que hoy se usó Bitcoin Cash. Hay una transacción más en la cadena de bloques. Sí. No la aceptó el comercio, la acepté yo, digamos. Exactamente. Y se van turnando. Y después, obviamente, a partir de ahí decís, che, si constantemente haces esto, puedes decirle al negocio, mira, estamos haciendo Claro. esto. ¿Te interesa que en lugar de que yo le pase a mi amigo, te pague mi parte del almuerzo en Bitcoin Cash? Sí, no. Excelente. Sí. Nosotros tenemos un montón de episodios hablando de cómo formar tu comunidad, los primeros paso a paso de lo que tenés que hacer, Sí. si sos un comercio, sos un usuario. Tenemos un montón de episodios hablando así, de cosas bien prácticas, que los invitamos a que los vean, a que los escuchen. Siempre vamos al hueso de lo práctico. O sea, Sí, no sí. queremos que esto se quede en algo teórico, porque justamente nosotros de eso venimos a hablar en este de eso episodio. venimos a hablar, exacto. No, nosotros no vamos a plantear algo que solamente sea posible en el reino de las ideas, o no vamos a esperar a aceptar Bitcoin Cash el día de que haya una aplicación la cual
vos puedas mandar Bitcoin Cash y te la cambien por dinero fiat. Como, o sea, no. Directamente vamos a tratar de que la gente lo use de manera rápida y directa. Sí, y si querés quedarte con Bitcoin Cash, porque si bueno, no lo quiero gastar, compra y reemplaza. Spend and replace. Gastás los Bitcoin Cash, compras más Bitcoin Cash. Gastás los Bitcoin Cash, compras más Bitcoin Cash. En vez de gastar pesos, gastar los pesos en comprar Bitcoin Cash y gastar los Bitcoin Cash en comprar lo que querés comprar. Es más indirecto, es más costoso, sí. Pero ¿cuánto más costoso? Centavos más costoso. Centavo. O de tiempo. Pero estás impactando en el mundo real y no estás simplemente hablando en una cafetería de tus ideas, digamos. Que es un poco lo que quisimos resolver con este episodio. Así es. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy en el episodio. Espero que les haya gustado, espero que a partir de ahora, bueno, se animen a tomar acción los que no lo hicieron, los que ya lo hacen. Obviamente son más que bienvenidos. Todo el mundo está invitado, como dijo Ian, a sumarse a la comunidad de Telegram de la economía P2P y también a la comunidad de Bitcoin Cash Argentina. Sí. Nos pueden seguir también en todas las plataformas de podcast. Estamos en YouTube, como ya dije al principio, estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Así que compartan este video. Compartan también con ese amigo que se desilusionó con las cripto y que tiene ganas de seguir experimentando. Quizás es una cuestión de levantarle el ánimo. Hemos encontrado gente que de golpe descubre esta tecnología, empieza como de a poquito y explota en emoción y tiene ganas de hacer todo junto. E incluso hay que contenerlo un poco para que dosifique ese entusiasmo. Pero bueno, hay de todo y consideramos que esta es una de las mejores herramientas que tenemos. Así que bueno, el episodio que